Ya último bloque del programa para hablar de esto que nos interesa sobremanera, ¿no? El gran interrogante, problemas provinciales que se debaten y son puestos a disposición de la opinión de gente de otros lugares. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la educación religiosa, si es que usted está de acuerdo o no. Por eso tenemos personas que tienen posturas diferentes, pero obviamente muy respetables cada una de ellas. Nos acompaña la diputada Gabriela, así que Jorge, sí. Muchas gracias, bienvenida por estar acá, del Partido Obrero, y el licenciado Haroldo Tonini. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Hay un tema noches. que yo quiero decirlo, ¿no? Antes de nada, y que lo decía al comienzo del programa, la Constitución de la provincia establece la educación religiosa. Ahora, ¿qué va a pasar si desde la Corte Suprema dicen que esto viola, digamos, los principios que establecen las leyes, razón por la cual en Salta no se puede dictar educación religiosa, con lo cual estaríamos en un problema constitucional en Salta? Sí. ¿Qué postura tienen ustedes? Bueno, nosotros nos hemos presentado con Gabriela Serrano, nuestra senadora, y Pablo López, como diputado nacional, como amigos de la causa de estos padres, amigos del tribunal sería más precisamente para esta digamos, presentación que se ha hecho en la Corte Suprema. Mañana nuestros compañeros van a estar siendo oradores en la audiencia pública que se está realizando con la Corte, y nosotros partimos de establecer que consideramos que la educación religiosa tiene varios aspectos, ¿no? Un primer aspecto, que es el que ha avalado los padres y niños que rechazan esta educación en las escuelas, tiene que ver con un principio de discriminación. En un segundo término, nosotros observamos también que esto no es un hecho aislado, sino que se ha ido procesando cada vez de mayor manera, mejor dicho, un monopolio de esta institución en todos los ámbitos del Estado, en específico en la educación, y esto ha traído consecuencias gravísimas, como por ejemplo la imposibilidad de que se imparta efectivamente una educación sexual científica y laica, esto más allá de que se dice que hoy se enseña valores, etcétera, etcétera, y además también se garantiza un principio... ¿Ustedes le atribuyen que la educación religiosa fue en desmedro de que se imparta educación sexual dentro de las escuelas? Totalmente. Hoy lo que dicen ¿Por qué? desde Porque el Ministerio, la currícula no lo permite, no podemos tener... ¿ese fue el argumento que se dio? Totalmente. Mira, nosotros tenemos una Corte de Salta de Justicia que ha determinado en un primer momento que determinaba la educación religiosa en las escuelas porque era la religión mayoritaria. Es decir, que hoy tenemos solamente la educación católica en las escuelas. Por otro lado, lo que es la ley de educación integral, que nosotros la criticamos por supuesto también, tiene un aspecto que no permite que forme parte de la currícula, es decir, en una materia. Sin embargo, es dictada en aspectos transversales, dicen ellos, de conocimientos. Pero sin dudas que la educación religiosa impide que haya un abordaje científico y laico sobre un problema que ha traído consecuencias gravísimas, ni que decir del segundo lugar que tiene la mujer en la sociedad, que se lo asigna esta religión, pero por otro lado un problema de que crece el embarazo adolescente como una de las principales problemáticas que tiene Salta, y en última instancia también es un punto en donde nosotros vemos un reforzamiento del negocio privado en la educación subvencionado por el Estado Nacional y el Estado Provincial en desmedro de la educación pública, es decir, que tiene muchos aspectos la implementación de la enseñanza de educación religiosa en las escuelas, además, bueno, de un avasallamiento completo, ¿no?, de la libertad de quienes hoy no ejercen ese culto o directamente no ejercen ninguno, en donde tienen desde el inicio de las clases que rezar y la obligación de hacerlo, a menos que los padres se presenten y rechacen esta situación, pero en muchos de los casos esto no sucede y efectivamente los niños son violentados. Nosotros somos muy partidarios de respetar los credos que profese cada una de las personas, pero en el ámbito privado, y consideramos que así tiene que ser. Acá tenemos ya vamos a hablar un ratito, iglesias, le damos sí, la palabra a Haroldo Tonini, supuesto. Obviamente que tiene una visión totalmente distinta. Me llama la atención eso y lo rescato, ¿no? Lo que usted dice, que consideran como un punto eso que marcaba, que la educación religiosa va en desmedro de la educación sexual, lo cual me parece totalmente aberrante porque no tiene nada que ver, y bien desde el Ministerio de Educación se podría impartir, en este caso, ya que la tenemos a la religiosa, la educación sexual, obviamente. A ver, justamente para echar luces sobre el tema. Ella mezcla tres temas y de alguna manera produce una confusión general. De ninguna manera hablar de educación religiosa implica negar que se le enseñe educación sexual integral.
El ser humano es una criatura racional que tiene un principio espiritual y un principio corpóreo que los desarrolla desde niño en el ámbito de la familia y de la sociedad. Y la escuela juega un rol preponderante. Yo coincido con que debe haber educación sexual integral porque forma parte de la propia vida del ser humano. Negar que somos hombres y mujeres que tienen un rol que cumplir en la sociedad, que el sexo y la atracción de los sexos es natural, propio de un orden natural que preexiste a la voluntad misma del hombre. Me gusta una mujer, me gusta un hombre, hay una atracción natural. Está también la procreación que hace que la sociedad viva. Si no, y la necesidad de educar hoy al respecto, entonces, porque tenemos evidentemente, muchos problemas a raíz exactamente, de hay que educar. Ahora, de ninguna manera esto contradice a la educación religiosa. Por eso digo, separemos primero el análisis, porque después nos encontramos que tenemos poco tiempo para hacer un análisis de fondo sobre este tema. La educación religiosa tiene un sostén constitucional, porque lo que ha hecho el constituyente, y fui asesor de la Convención Constituyente en el 98 y no fue invento de esta convención, viene de muchas constituciones anteriores, que sostiene que... Convengamos dentro de una estructura de Salta bastante, digamos, tradicional, ¿no? Por eso también se planteó Pero a ver, así. Mónica... no en todas las provincias está así. No, son 3 provincias las argentinas que tienen este tema. Pero a ver, cuando usted va a África, va a Europa, a Estados Unidos y estudia constituciones o estudios comparados de constituciones, todas recogen el modo de ser de la sociedad que rige. La ley hecha en Argentina es para un tiempo contemporáneo y que rige el modo de vida de esa sociedad en concreto. Cuando Salta, y no fue hace mucho, en el 98, sostiene en el artículo 11 que el Estado dará auxilio o apoyo al culto católico, y en el 49.9, que no hablemos de educación católica, dice educación religiosa según la convicción de su padre en el 49.9, de ninguna manera habla de educación católica. Habla de una educación religiosa. Y usted se preguntará por qué. Porque está en el propio ser constitutivo del hombre el sentido de trascendencia. El hombre no es porque dice quiero ser evangélico, católico, adventista o budista. Es porque en el ser mismo del hombre subyace un sentido trascendente. Y lo que quiere en la escuela... ¿Ustedes estarían de acuerdo que justamente se imparta educación en los distintos credos en esa hora que esté dedicada a la religión? Yo le quiero comentar, y muy bien lo dijo la diputada, que se está debatiendo esto ya a nivel nacional. Hoy estuvieron 18 debatientes, 9 en contra y 9 a favor. Me estoy informado porque tengo algunos amigos que exponen allá. Mañana, hoy no expuso ningún salteño, hoy expusieron todos de otras provincias. Mañana le toca a Salta, tanto los que están a favor de una y otra postura. Seguramente allí habrá las posturas distintas que se sostienen en representantes de Salta, pero la educación religiosa puesta en ningún momento dice católica, en ningún momento el propio Ministerio de Educación ha establecido en ninguna resolución que deba ser católica. Ahora, Perdóname, déjeme terminar porque pareciera que pierdo la idea. Las escuelas que han tomado la educación católica en grupos mayoritarios es porque han hecho el ida y vuelta, es decir, han hecho el ida y el vuelta con el padre, porque así lo dice el punto 9 del 49 de la Constitución, según la creencia de los padres. Entonces los maestros le han preguntado, y esto se ha hecho a través de la currícula de cada escuela, ¿qué educación quiere para su hijo? Si viene de 30 alumnos en un aula y vienen 22 padres y le dicen queremos la educación católica, la maestra ha hecho la educación católica. Pero hay que preguntarle a la señora ministra, y ella va a atestiguar lo que digo, de que aquellos que han preguntado por educación de otro culto, se les ha preguntado y han optado. Y a tal punto que el Instituto Monseñor Tabela, cuyo rector es un sacerdote, el padre Méndez, forma también profesorado de religión en otras religiones para que puedan ir con ese título al Ministerio de Educación e inscribirse y poder ofrecer también cosas. Una cosa es excluir, como usó el término la diputada, y otra cosa es distinguir. No es discriminación, es distinción. Usted quiere
aprender el culto católico, y eso de que empiezan rezando en aquel momento en que ya los chicos han ido al aula de la Hay muchas escuelas donde sí se reza. Bueno, Diputada, ¿ustedes creen que se debe modificar la Constitución? Porque, como digo, no vamos a plantear un tema constitucional en el cual estaremos en problema todos los salteños. ¿Ustedes creen que se debe modificar la Constitución precisamente en este tema? ¿Y qué hacemos mientras tanto? Que es el gran tema en cuestión de ahora en más. ¿Ustedes estarían siendo partidarios de educar laicamente de acuerdo al credo, mientras tanto podamos subsanar este inconveniente? Sí, nosotros defendemos la educación pública y laica, que es un principio que tiene el Estado argentino justamente en la base de una acordada en la que uno tiene muchísimas religiones, y en la práctica le quiero decir al señor Tonini que lo que se imparte es la educación religiosa católica. Esto no lo dice el Partido Obrero, lo dicen los padres. Justamente por eso, porque es la mayoría de niños que hay, ¿no? Y es terrible porque hemos tenido una Corte de Justicia en Salta que terminó diciendo con un argumento de que como acá se profesaba la católica y bastaba solamente con ir a la procesión del milagro, debía imponerse esta enseñanza sobre el conjunto de los credos y mucho más a fondo sobre el conjunto de la educación. Esto es terrible porque hasta incluso hace, y tiene muchas consecuencias que yo sí las quiero discutir, señor Tonini. Una de ellas, por ejemplo, que en la educación de la Universidad Nacional de Salta no se puede impartir abogacía, no se puede impartir trabajo social, psicología, que son prácticamente un monopolio de la Universidad Católica de Salta. De otro tema, no forma parte de lo mismo, porque lo que tenemos hoy es una fuerte para que la ligazón. Universidad Nacional de Salta ponga abogacía, pero y es imposible. Totalmente, pero eso tiene que ver... Sí, perdón, déjame diputada, terminar, ¿no? sí. ¿En qué medida? En la que hoy nosotros tenemos un fuerte Estado ligado a la Iglesia Católica. Se ha modificado el Código Civil y Comercial, recordemos antes de que se vaya el gobierno anterior, se está avanzando justamente en una garantía de tener a la Iglesia jugando un rol de contención de una situación que no puede estar, creo yo, sacada de esta discusión que tenemos de la educación religiosa, donde juega un rol de contención sobre una sociedad que está avanzando en un feroz ajuste y que nos tiene como principales consecuencias. En una Argentina y en una provincia que encabeza los índices de femicidios, que encabeza los índices de violaciones, que encabeza los índices de embarazo adolescente, no se puede dar el lujo una provincia de tener una enseñanza oscurantista, sino todo lo contrario, echar luz y llenar de argumentos y de herramientas para que los niños puedan tener sus propias yo también condiciones. quiero gozar del mismo tiempo del que goza ella. Ahí termino, en mira. su reflexión. Y nosotros somos muy respetuosos. Sí, y en este favor, punto, ¿qué es lo que decimos, señor Tonini? Si uno profesa la religión católica, evangelista, etcétera, etcétera, o no profesa ninguna religión, tiene todo el derecho de hacerlo en el ámbito privado. Por eso también es una violación de los derechos que un niño tenga, o los padres tengan que decir qué religión profesan, para que efectivamente se pueda imponer. Un minutito nos queda. Sí, pero es injusto porque no, hablaste mucho también. No, por favor, diputada, usted me va ganando ya por 4 minutos más que yo. Yo quiero decir esto. La educación religiosa es porque el hombre es un ser trascendente, pero mire la garantía que yo le doy a la diputada, y algún día seguramente en su vida personal y familiar lo va a poder corroborar. Justamente cuando el hombre aprende estos principios de raíz religiosa, donde existe un ser superior al cual el hombre respeta, sirve y se da cuenta que puede hacer el bien a los demás, es cuando aparecen los principios morales también. El no robar, el no mentir, el no matar, el no violar, el no vender droga. Porque está no solamente el bien mío, está el bien del otro. Pero ahí está yo no lo puedo la hacer, Iglesia Católica no es lo eso. puedo hacer, no solamente porque me lo dice la ley positiva, la ley escrita por los señores diputados, sino porque el mismo Dios me dice que debo hacerle el bien al otro tanto como yo lo exijo para mí. Y eso me lo enseña una religión. Cuando yo digo, Señor, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, es porque yo quiero que al otro le hagan el mismo bien. Ojalá practicáramos los católicos todo esto, ¿no? No, y la propia Iglesia, estamos hablando porque de los tenemos principios teóricos de la religión. Después, con la miseria humana y con todos los problemas del hombre en la vida humana, cada uno deberá hacer el esfuerzo por portarse bien. Pero yo le quiero decir, ¿cómo no enseñarle, hoy que tanto hablamos del femicidio, de la exclusión, de la discriminación, cómo no decirle que el Dios no discrimina? Nos sacan que el Dios, del aire. Bueno,
ahí está la injusticia de este programa. No, ¿cómo, por favor? De poder ir a un poco más profundo. La enseñanza de la religión lo eleva al hombre a tal punto que miro al otro o a la otra, a mi prójimo, a mi familia, a la sociedad, como una obligación moral de hacerle el bien, de servirlo. Muchísimas gracias y ojalá podamos compatibilizar esto entre lo que nos manda la Constitución y lo que queremos en una sociedad más justa y más equilibrada. Gabriela, bueno, Jorge, la sociedad muchísimas gracias. gracias. Lo que dice la Constitución. Nos despedimos, gracias por su atención. Será hasta la próxima, si Dios quiere.